Hola a todos, antes de comenzar a grabar podrás ver que he limpiado un poco el layout de elementos innecesarios para no distraernos mientras construimos este módulo de usuarios. Ok, así que vamos a comenzar. De vuelta acá en nuestro editor, entonces vamos a comenzar eliminando este listado estático de usuarios. Y vamos a reemplazarlo por un listado dinámico que vamos a cargar de la base de datos. ¿Y cómo podemos lograr esto? En lecciones anteriores hemos aprendido que podemos lograrlo, por ejemplo, utilizando el constructor de consultas de Laravel. En este caso voy a utilizar DB, pero necesito por supuesto importar esta clase. Aquí podemos ver la línea que ha agregado el editor por mí. Luego entonces estoy utilizando el método table, pasando como primer argumento el nombre de la tabla, y acá voy a comenzar a encadenar otros métodos. En este caso solamente voy a encadenar un método que es el método get. Con esto entonces voy a obtener la consulta de todos los usuarios que están por supuesto en la tabla users. Y puedo demostrarte esto con un dd. Si ahora regreso acá y recargo la página, entonces podemos ver que tenemos una colección con todos los usuarios. Vamos a ver entonces qué sucede si yo paso esta información a la vista. Ok, voy a recargar la página. Y en este caso estoy obteniendo un error. Yo sé de qué se trata el error, pero para demostrártelo, voy a bajar un poco acá para que puedas ver el recorrido que ha hecho el código, hasta que lleguemos al punto de la vista. En ese caso, nosotros estamos imprimiendo o intentando imprimir un usuario de esta forma. Y anteriormente nosotros estábamos pasando al helper E, que es el que nos permite escapar los datos, como ya hemos aprendido en este curso. Nosotros estábamos pasando una cadena de texto y allí no había ningún problema. Pero ahora cada usuario, es decir, cada dato dentro de la variable user que nosotros estamos imprimiendo o intentando imprimir acá en nuestra vista, dentro de este ciclo for else, ya no contiene una cadena de texto, sino que contiene un objeto y nosotros no podemos imprimir un objeto como si se tratase de una cadena. O tal vez sí podemos, pero en este caso estamos obteniendo un error. Para solucionar esto, en vez de tratar de imprimir todo el objeto de esta forma, yo voy a imprimir las propiedades dentro de dicho objeto. Por ejemplo, yo sé que cada usuario tiene una propiedad llamada name, y esto podemos comprobarlo de varias maneras. Una de ellas es con el dd que utilizamos anteriormente. Si ahora recargo la página, podemos inspeccionar nuestra colección. Dentro de esta colección tenemos varios ítems. Cada uno de estos ítems contiene un objeto y cada objeto básicamente es la representación de un usuario en la base de datos. Por lo tanto, acá tenemos las diferentes columnas o propiedades de este usuario con sus diferentes valores. Una de ellas es la propiedad name, que contiene el nombre de cada usuario. Uno que agregué con mi nombre y los otros contienen nombres completamente aleatorios generados por Faker, como puedes ver acá. Entonces, si yo quiero imprimir el nombre de un usuario, es muy sencillo. Simplemente debo regresar acá a la vista e imprimirlo de esta manera, en este caso utilizando la propiedad name. Nota que si la columna se llamase nombre, entonces utilizaríamos la propiedad nombre. Si la columna se llamase first name, utilizaríamos la propiedad first name. ¿Cómo podemos comprobar acá? Si inspeccionamos, por supuesto, los datos dentro de nuestra tabla de usuarios, dentro de nuestra base de datos. Es muy sencillo, pero es importante que tengamos esto bien claro. Ok, si ahora yo regreso acá y recargo la página, ahora ya podremos ver el listado de nuestros usuarios. Como puedes ver acá, nuevamente está mi usuario, Duilio Palacios, y el resto son usuarios aleatorios. Y si no recuerdas, estos usuarios los agregamos en nuestros seeders que practicamos en la parte anterior de este curso. Acá tenemos a User Seeder, donde estamos agregando mi usuario y luego una serie de usuarios aleatorios. Y por supuesto, estos datos ejecutamos el comando php artisan migrate fresh, pasando la opción de seed. Aunque acá estoy recibiendo un error en Profession Seeder, me dice que la columna title no tiene un valor por defecto. Permíteme corregir esto rápidamente, porque seguramente vas a querer también ejecutar los seeders en tu computador. Ok, acá estoy utilizando un Model Factory para crear las profesiones y es posible que dentro acá de los Factory, en Profession Factory, yo no agregué un título aleatorio.
Por lo tanto, me está dando el error de que title, es decir, la columna title, no tiene un valor por defecto porque yo no estoy pasándole ningún valor. Si tuviese un valor por defecto, entonces no obtendría este error de la base de datos. Pero es mejor que la base de datos me advierta que en este caso no estoy pasando el nombre de la profesión. Ahora, en este caso no voy a utilizar name, sino sentence, para que cada profesión tenga una oración, o sea, una oración aleatoria de 2 palabras. En este caso podría contener una palabra o 3 palabras, como hemos visto anteriormente. Ok, si hago esto ya puedo regresar a la consola y ejecutar este comando sin obtener ningún error. Y por supuesto podemos revisar acá con phpMyAdmin o SQL Pro o cualquier otro administrador de tu preferencia que tenemos en este caso algunas profesiones aleatorias y que aún tenemos nuestros usuarios con datos aleatorios, excepto el primero que tiene mi nombre. Ok, ahora podemos también por supuesto recargar acá para ver que tenemos el mismo resultado. Fíjate que mi usuario, Duilio Palacios, es el mismo, pero los nombres de los otros usuarios cambiaron, nuevamente porque Faker los está generando con datos aleatorios. Lo cual es muy útil porque por supuesto nosotros no queremos especificar nombres de 49 o 100 usuarios. Ahora bien, podemos cargar estos datos de otra forma. En realidad, sí podemos. Como hemos aprendido en lecciones anteriores, podemos utilizar Eloquent para ello. En este caso vamos a utilizar el modelo de usuario. Y nota cómo acá el editor me ayudó a importar el nombre de espacio, lo cual es muy importante, por supuesto. Ok, en este caso voy a utilizar el método all para cargar todos los usuarios de la base de datos. Y recuerda que el modelo user está enlazado automáticamente con la tabla users, aunque esto podríamos personalizarlo si utilizamos la propiedad table, para colocar aquí el nombre de la tabla, en caso de que no estemos utilizando la convención. Muy bien, de vuelta acá a User Controller, entonces vamos a obtener todos los usuarios utilizando el modelo de Eloquent de esta manera, en una variable users, y luego vamos a pasar estos usuarios a nuestra vista. Ok, podemos hacerlo de esta forma, o podríamos, por ejemplo, utilizar with, como hemos aprendido anteriormente. Acá incluso podríamos, por supuesto, colocar en línea el llamado a user all, de esta forma. Si ahora regreso acá y recargo la página, ok, estoy obteniendo un error porque la variable title no está definida. Así que podría también, por supuesto, pasarla de esta manera. Ok, acá voy a recargar la página y obtengo el mismo resultado. Y esto ya lo habíamos aprendido anteriormente. Pero no está de más hacer un pequeño repaso. Ok, voy a comentar este código para que sepas que es una forma alternativa en que puedes llamar a la vista. Pero voy a seguir utilizando esta manera de acá. Ok, así que voy a regresar acá al navegador, voy a recargar la página y podemos ver que tenemos el mismo resultado de antes. Sin embargo, quería mostrarte algo curioso. ¿Qué sucede si yo regreso a la vista y dejo la versión anterior donde estaba imprimiendo todo el objeto como tal? Y ahora regreso acá al navegador y recargo la página. En este caso no obtenemos un error, como sucedía anteriormente, cuando estábamos utilizando el constructor de consultas. Cuando estamos utilizando Eloquent, si nosotros regresamos acá a User Controller y hacemos un dd de lo que contiene la variable users y regreso acá y recargo la página, como te enseñé anteriormente, obtenemos una colección tal como antes, pero en este caso cada objeto o cada usuario va a representar una instancia de la clase user, es decir, del modelo user. Por lo tanto, va a tener características diferentes a cuando utilizamos el constructor de consultas, como te demostré anteriormente, para obtener nuestros usuarios. Si yo utilizo el constructor de consultas, en este caso, voy a obtener objetos, pero estos objetos no van a ser instancias de un modelo de Eloquent. Cuando utilizo Eloquent, entonces obtengo instancias de Eloquent, como podemos ver acá. Entonces, ¿qué sucede cuando yo intento imprimir estos usuarios en la vista? Porque en este caso obtengo esta representación en JSON de cada usuario en vez de obtener un error. Esto es por una funcionalidad que está incluida en el modelo de Eloquent y te lo puedo demostrar rápidamente. Si me voy acá a la clase del modelo que está dentro del nombre de espacio Illuminate Database Eloquent, que puedo buscar si reviso acá la carpeta Vendor, luego abro la carpeta Laravel, a continuación Framework, luego Source
Y aquí entonces comienzo a buscar por el nombre de espacio Illuminate, Database, Eloquent. Nota que cada subnombre de espacio se corresponde a un subdirectorio, como te he enseñado anteriormente. Y aquí el nombre del archivo va a corresponder al nombre de la clase. Por supuesto, el nombre del archivo va a tener la extensión .php. Muy bien, acá puedo buscar el método mágico toString. Y este es el método que se está llamando cuando nosotros intentamos imprimir un objeto como si se tratase de una cadena de texto. Y te lo puedo demostrar de esta manera. Ok, de regreso al navegador, si recargo la página, nota que en este caso obtenemos el texto de mostrar en vez de la representación en JSON del objeto. Pero si por supuesto dejo el código como estaba, Eloquent va a delegar a este método toJSON que se va a encargar, como el nombre lo indica, de convertir un modelo a JSON. En este caso no vamos a trabajar con JSON, ni tampoco te voy a enseñar cómo funciona este método, pero quería que vieras esta diferencia cuando trabajamos con Eloquent a cuando trabajamos con simples objetos de la clase estándar de PHP. Por supuesto, en este caso nuevamente nosotros no queremos imprimir nuestro objeto como una representación de JSON, sino que simplemente queremos imprimir sus atributos, por ejemplo el atributo nombre, como hicimos anteriormente. O quizás también queremos imprimir el email del usuario. Para ello vamos a utilizar el atributo o propiedad email dentro entonces de nuestro objeto user. Si ahora regreso al navegador y recargo la página, entonces podemos ver el resultado. Paradójicamente, aunque nuestro listado de usuarios está funcionando, nuestra prueba va a fallar. ¿Por qué? Porque en este caso ya no estamos mostrando el texto no hay usuarios registrados, ni tampoco estamos mostrando en la prueba anterior los nombres Joel y Ellie. Ok, acá esta prueba con este montón de texto básicamente nos está diciendo que no pude encontrar, en este caso, el texto Joel, y en la otra prueba nos dice que no pudo encontrar el texto no hay usuarios registrados. Así que en la lección siguiente voy a trabajar en hacer que estas pruebas pasen. Si te interesa el tema de TDD y de trabajo con pruebas automatizadas, por favor acompáñame en la lección siguiente. De todas formas, voy a tratar de dividir estos temas lo más que pueda para aquellos usuarios que no estén convencidos que el desarrollo con pruebas sea importante. Pero créeme, es muy importante, así que lo vamos a ver en la lección siguiente.